todos, alumnos del Instituto Nacional de Educación Básica. Les saluda el profesor Eddie Pérez. Para esta ocasión tenemos a bien el recurso para el grado de tercero básico del curso de Física Fundamental para las secciones ABC. El tema de hoy es la continuación de movimiento rectilíneo uniforme, que en la guía anterior se estuvo trabajando. Se estuvo realizando el cálculo de velocidades y también el cálculo de distancias a través de una tabla, ejemplificadas en un escenario de una persona llamada Juan, ¿verdad? Que al final de los al final del primer segundo había recorrido una distancia de 2 metros. En base a eso se presenta una tabla, ¿verdad? En la cual ustedes realizaron esta misma. Pudieron aplicarlo en base al formulario que respalda este tipo de movimientos. Vamos a iniciar, en este caso, haciendo un breve recordatorio para el tema anterior. Recordemos que las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme eran exactamente 3 fórmulas. De estas 3 fórmulas utilizamos nosotros estas 2 primeras. Para realizar el cálculo del tiempo necesitamos exactamente tener la distancia y el tiempo. Para realizar el cálculo de distancia es necesario tener 2 datos: la velocidad con el tiempo. Multiplicamos para obtener la posición o la distancia. Y el tiempo también es igual a la distancia partido la velocidad. Estas 3 fórmulas son indispensables para poder trabajar exactamente la tabla que se pidió en la guía anterior. Era esta, evidentemente. Estaba vacía la última y la primera fila. Únicamente teníamos disponibles en este caso los datos que Juan había recorrido 2 metros y el tiempo de 1 segundo. Estos 2 datos era lo único que correspondía. No estaba realizado el cálculo de la velocidad de 2 metros por segundo. ¿Qué realizamos en esta actividad? Se pedía calcular la velocidad. La velocidad, de acuerdo a la fórmula, es igual a distancia partido tiempo, o sea, distancia dividido el tiempo. Con lo que procedemos entonces a escribirla: distancia partido tiempo. Sustituyendo datos del problema o el escenario anterior, era que Juan había recorrido 2 metros y al final del primer segundo. Esto me da un total de 2 dividido 1, exactamente 2. En unidades dimensionales me quedaría 2 metros por segundo. Esa es la velocidad de Juan al final del primer segundo, habiendo recorrido 2 metros. Es claro que esta velocidad en todo el recorrido es constante. Al inicio del movimiento, en medio del movimiento, al final del movimiento, esta persona iba a tener esa misma velocidad. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme pues me pide exactamente un movimiento que se realiza en línea recta. Esta línea recta evidentemente parte del punto A hacia un punto B, en la que las velocidades, ya sea este punto, son exactamente iguales o la misma, constante, 2 metros por segundo. Por lo que nosotros procedimos en este caso a llenar la última fila. Esta última fila, exactamente 2 metros por segundo, escribimos en este cuadro. Ahora bien, posterior a esto, para el cálculo de las distancias, era claro que se pedía hacer el cálculo de distancias hasta 5 segundos. Por lo que procedimos entonces a revisar nuestra fórmula para distancias o posiciones. La distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es de 2 metros por segundo y el tiempo lo tenemos presente en la tabla, por lo que fue, en este caso, realizamos lo siguiente.
distancia es igual a velocidad multiplicado por el tiempo. La velocidad, si tomamos la tercera columna, en la cual tengo 2 metros por segundo, que es la misma en cualquier punto, y 3 segundos acá. Si yo necesito calcular estos 6 metros que tengo acá ya colocado en la tabla, es claro que yo realizo lo siguiente. La velocidad es de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo multiplicado por el tiempo. El tiempo es de 3 segundos. 3 segundos. Por lo que al momento de multiplicar 2 por 3 me da un total de 6 metros por segundo por segundo. Metros por segundo por segundo. Anulamos las unidades de tiempo dimensional que divide y acá multiplica y me queda 6 metros, que es lo que corresponde a la medición de la distancia. Acá nosotros escribimos 6 metros. Y de esa misma manera ustedes hicieron el cálculo de las distancias hasta los 5 segundos. Juan había recorrido 10 metros. Este fue un recordatorio de las actividades que ustedes realizaron en la guía número 1 del bloque 3. Vamos a pasar exactamente a la guía número 2. En esta ocasión ustedes tienen que realizar 2 gráficas. Esas gráficas vienen explicados en la guía número 2. Esta guía exactamente nos habla acerca de 2 tipos de gráficas. Esas gráficas son posición-tiempo. Acá al decir posición es la distancia. Distancia-tiempo, y la otra es velocidad contra tiempo. Esas gráficas están explicados en la guía. Por lo que procedemos en este caso a explicarlas y cómo las van a realizar. Para esto voy a elegir la primera, la gráfica de velocidad contra tiempo. Voy a utilizar un plano cartesiano para este propósito. Y este plano cartesiano lo realizamos de la siguiente manera. En esta gráfica o en este plano cartesiano, la velocidad la vamos a trabajar en este eje. El tiempo lo vamos a trabajar en el eje horizontal. Entonces, acá va a ser el tiempo medido en segundos. Y en este eje trabajamos la velocidad medido en metros por segundos, que sería prácticamente nuestra escala. Asignamos una escala. Ustedes esta actividad lo van a realizar en hojas con cuadros o en hojas en blancos, utilizando elementos de geometría como regla, lápiz, diferentes colores también en marcadores, pero tenemos que trabajarlo con una escala. Voy a hacer acá la división de acuerdo a la gráfica. Voy a realizar y voy a tomar como ejemplo esta tabla. Como voy a graficar velocidad, que sería la última fila, contra tiempo, que es la segunda fila, observo mis datos. En velocidad es la misma, 2 metros por segundo. Y en tiempo, mi movimiento llega hasta, o tarda 5 segundos. Entonces, hasta 5 voy a poder yo trabajar. Realizo la división acá, con escala, por supuesto, ustedes con alguna. Yo realizo acá un cálculo: 1, 2, 3, 4, 5. Primer segundo,
mi movimiento hasta 5 segundos. Y en el eje vertical, que es la velocidad, voy a trabajar 1, 2, hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Aquí voy a tener la escala de 1 metro por segundo, de 2 metros por segundo y de 3 metros por segundo. ¿Por qué hasta 3? Porque mi tabla solo llega exactamente hasta 2 metros por segundo. Por lo que mi gráfica quedaría de la siguiente manera. Voy a utilizar acá un color diferente. Calculando. Es una línea horizontal. La gráfica de velocidad contra tiempo es una línea horizontal. Ya que en este caso, recordemos que en cualquier momento la velocidad es la misma. La velocidad es la misma. Entonces acá ya tenemos la gráfica de velocidad contra tiempo. Voy a realizar y voy a explicar en este momento la otra gráfica que explica la guía, que es la gráfica de distancia contra tiempo. Voy a elegir una hoja nueva para poder explicar esto. De la misma manera tengo que realizar un plano cartesiano. Coloco acá el eje Y, coloco acá el eje X. Ahora bien, la gráfica que voy a realizar acá es de posición contra tiempo. Esta gráfica de posición contra tiempo, nuevamente, la posición o distancia va a estar en la primera o en el eje Y el tiempo siempre lo vamos a colocar acá en el eje X, por lo que procedo a escribir. Acá va a estar el tiempo medido en segundos siempre, y acá en este eje va a ser la posición, o sea, la distancia. Y la distancia, recordemos que está medido en metros. La distancia está medido en metros. Observo mi tabla en la cual estoy utilizando para este propósito. La distancia llega hasta 10 metros. Mi tiempo sigue llegando o sigue estando en 5. Entonces, en tiempo voy a llegar hasta 5 y en distancia hasta 10. Realizo la división con escala nuevamente acá. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí grafico las unidades o coloco los datos, 4 segundos y 5 segundos. Y en el eje Y, las distancias. Voy a trabajarlas de 2 en 2, ¿verdad? Voy a trabajar las distancias de 2 en 2. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. 2 metros, 4 y 10 metros. Recordemos, Juan, al cabo del primer segundo, él había recorrido 2 metros. El punto claramente va a ser en este punto, ¿sí? Más o menos por acá. Al cabo de 2 segundos, vemos la tabla, nuestra tabla. A los 2 segundos había recorrido 4, a los 3, 6, a los 4, 8 y a los 5, 10. Por lo que a los 2, 4, a los 3, 6, a los 4, 8 y a los 5 segundos había recorrido 10. Si tenemos los puntos en la cual me va pidiendo graficar acá, es claro que me va a generar una línea inclinada. Esta línea, si nos damos cuenta,
va a corresponder a lo siguiente. Al primer segundo ha recorrido 2 metros. Al segundo segundo ha recorrido 4 metros. Al tercer segundo ha recorrido 6 metros. Al cuarto segundo ha recorrido 8 metros. Y al quinto segundo ha recorrido los 10 metros. Ambas gráficas son las que tenemos que realizar por cada tabla. Esta tabla o estas gráficas de velocidad contra tiempo queda de manera horizontal, porque la gráfica o la velocidad como tal no cambia, es constante. Y la gráfica de posición contra tiempo va a quedar siempre en una línea diagonal, ¿sí? Y esto prácticamente yo lo tengo que realizar con escalas y utilizando herramientas de geometría, como reglas, escuadras y diferentes colores, tal como ustedes pudieron realizar en esta situación. Ahora bien, solo quiero para ir terminando este apoyo para la guía número 2, solo quiero tomar de referencia este modelo, esta gráfica, que se los explico, ya que en este caso para la siguiente guía estaría evidentemente voy a eliminar esto para poder explicarles este espacio que yo voy a marcar en este momento. Voy a insertar acá una figura que me forma prácticamente. Esta figura que me forma este rectángulo que yo estoy tratando acá de utilizar. El rectángulo me va a permitir realizar un cálculo de distancias, ¿sí? Esta distancia nosotros lo podemos acá observar de la siguiente manera. Este rectángulo que se me forma acá, hasta los 2 metros y hasta los 5 segundos me forma un rectángulo. Para referencia, ese rectángulo me va a permitir el cálculo de las distancias en la guía siguiente, que vamos a trabajar movimiento rectilíneo uniforme. La base de este rectángulo es de 5, la altura es de 2. Y si tengo acá 5 y tengo 2, evidentemente este rectángulo voy a poder escribir lo siguiente. Base por altura. Para el rectángulo es base por altura. La base es de 5 multiplicado por la altura, que es de 2. 5 por 2 exactamente me va a proporcionar 10. Ese rectángulo o esta fórmula me va a permitir el cálculo también en futuros ejemplos o ejercicios de el área que podamos calcular debajo de esta línea recta. En la siguiente nos va a permitir realizar el cálculo de distancias para nuestros siguientes ejercicios. 10 metros. Si yo reduzco esa situación a 3 por 2 son 6 metros. Si yo trabajo con 4 por 2 me va a dar también en este caso el cálculo que serían 6 metros. Y así consecutivamente yo puedo realizar, utilizando esta gráfica, el cálculo de las distancias para esta tabla. ¿Sí? Para esta tabla. El cálculo de las distancias. 2, 4, 6, 8 hasta 10 metros. Muy bien, entonces hasta este punto es todo para esta guía. En este caso esperamos que les haya servido el apoyo. Vamos a trabajar el siguiente tema, movimiento rectilíneo uniformemente variado, en la guía siguiente. Esperamos en este caso tener sus
trabajos bien hechos con carátula y en las fechas establecidas, teniendo el cumplimiento y las normas siempre de disposición presidencial. Buena tarde para todos.